Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Aquí me tienen de nuevo para presentarles este video acerca de la primera quincena del mes de abril y la luna nueva en el signo de Aries. Y bueno, ¿por dónde comienzo? La verdad es que son pocos los aspectos que hay, pero no por eso no son importantes, sino todo lo contrario. Son aspectos del año nuevo astrológico que acaba de comenzar este 20 de marzo, así que vamos a tener la luna nueva en Aries, empezando el mes de abril, vamos a tener el paso de Venus hacia el signo de Piscis, vamos a tener la conjunción de Marte con Saturno, vamos a tener también la conjunción de Júpiter con Neptuno en el signo de Piscis, y todo esto nos viene a traer más que nada muchas lecciones que aprender y sobre todo cómo podemos descifrarlas para iniciar este año nuevo astrológico con fuerza, como lo suele ser el signo de Aries, con fuerza, más que nada, la fuerza, el empuje, la voluntad, el coraje, la valentía, la osadía. Y hay aspectos que trae esta luna nueva que me gustaría explicarlos por medio de las alegorías, porque si hay algo que tiene la astrología, que es un arte real que se enseñaba o se transmitía a través de la mitología, a través de historias, era una manera de velar, o más bien de tener velado, es decir, oculto el conocimiento antiguo y el conocimiento de los astros sobre los pronósticos que se iban a dar a través de todas estas historias míticas y que podemos descifrar e interpretar para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que vamos a experimentar y cómo podemos más que nada integrar toda esta energía que se nos está viniendo para poder vivir en toda esta temporada o todos estos años que vienen, que están dando al traste un gran cambio y un salto cuántico en la humanidad. Entonces me gustaría empezar primeramente por la luna nueva en Aries para entender o digamos ponernos en el lugar en el que estamos y sobre todo entender cuál es esa oportunidad que tenemos que sembrar, porque las lunas nuevas siempre son un momento de sembrar una semilla que traiga un cambio, que haga crecer este árbol o lo que hemos sembrado, ya sea un arbusto, un árbol, una planta, algo estamos sembrando y algo que tiene que ver más que nada con el inicio de una situación nueva, el inicio de algo que queremos o deseamos. Aries es el signo regido por Marte y Marte es pasión y deseo, voluntad y coraje. Y Aries es el primer signo del zodiaco, es un signo de cualidad cardinal, es decir, que inicia algo, que empieza una temporada. Al igual que los signos de Cáncer, Libra y Capricornio son cardinales, es decir, que empiezan, que inician una temporada, inician algo. Y también vamos a tener el paso de Mercurio por Aries en esta primera quincena del mes de abril y que va a pasar posteriormente al signo de Tauro. Prácticamente va a ser muy rápido y veloz este paso de Mercurio por el signo de Aries. También vamos a tener por ahí el paso ya finalizando la primera quincena del planeta Marte al signo de Piscis. Pero bueno, creo que eso ya lo dejaré para el siguiente video, porque ya inicia de lleno en la segunda mitad del mes el paso de Marte por Piscis. Bien, entonces comenzamos primero con la luna nueva. Muy bien, ¿qué es la luna nueva? ¿Qué es? Una fase, más que nada, una fase de los ciclos de la luna y que tienen que ver con temas emocionales, tiene que ver con el momento de una siembra, el momento de poner una semilla de cambio o poner simplemente una intención que tenemos que iniciar. Ahora, una luna nueva en Aries. Voy a explicarlo con los aspectos que va a tener una luna nueva. Siempre tenemos que fijarnos qué aspectos va a tener una lunación y en dónde está el regente de ese signo en donde se está dando la lunación para saber cómo viene o qué es lo que está tratando de decirnos esta lunación. Muy bien, veamos. Fíjense muy bien. La luna nueva en Aries va a ser con un tremendo stellium. ¿Qué es un stellium? Un stellium es cuando hay 3 o más planetas en un solo signo y en este caso en una luna nueva es cuando siempre el sol y la luna están juntos. Es un momento en el que no podemos ver
a la luna. Todavía no muestra ni siquiera la pequeña curva de su cara, esa pequeña curvatura todavía no se puede ver. Y es lo mismo a cuando plantamos una semilla en la tierra, no podemos ver, está en la completa oscuridad. Entonces una luna nueva es un ciclo vital, es un ciclo de renovación, un ciclo de iniciación. El sol es nuestra conciencia, el sol es el paso del héroe, es el héroe a través de los signos del zodiaco, y la luna es un arquetipo que representa a la madre, representa a la mujer, representa la energía femenina, la energía de fertilidad, y el hombre representa más bien el sol representa el símbolo del héroe, el símbolo de la virilidad. Y es decir, aquí se juntan la parte activa y la parte pasiva para fecundar algo. Muy bien, en el signo de Aries, que es el primer signo del zodiaco, Aries representa al carnero y a su vez rige la cabeza. Entonces es un momento de poner cabeza, sentar cabeza, sobre todo con la intención del fuego, porque es un signo de elemento fuego. Sentar cabeza y la intención de saber qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que deseamos para uno mismo, porque Aries es un signo individualista y hemos estado más que nada muy inmersos en demasiada energía colectiva con el signo de Piscis, Acuario, Capricornio. Es mucha energía colectiva, energía transpersonal, es decir, todos los temas que hemos estado viendo y viviendo a lo largo de este año y los dos anteriores han sido energía muy acumulada en los signos transpersonales, sobre todo en Acuario y Capricornio, pero ahora ya con Júpiter en Piscis, bueno, ahora traspasamos hacia esta matrix de la incubación, hacia el vientre de Piscis, porque de ahí van a hacer algo, va a salir algo que puede ser muy potente y puede ser muy fuerte, que marque muchos sucesos para los años siguientes. Júpiter pasa por un signo, pero no significa que cuando pase por ese signo ya va a ocurrir algo, sino que deja también algo, una consecuencia o una causa que después va a tener un efecto, una consecuencia. Ahora, esta lunación en Aries, esta luna nueva en Aries se da en el grado 11 del signo, donde la luna y el sol están en el grado 11. Y en el grado 12 se encuentra Quirón. Como les decía, hay un stellium ahí, 3 o más planetas acumulados en un signo, y esto hace que se haga más potente el efecto de la lunación o simplemente se exalte la energía del signo. Además de que el sol en Aries es un lugar en donde exalta todas sus cualidades, todas sus propiedades. En conjunción a Quirón, y en el grado 9 se encuentra Mercurio. Mercurio en Aries funciona con una energía mental muy positiva, no se calla nada, es imprudente, es decir, saca las cosas o las tiene que decir, es competitivo, es más que nada muy platicador. Y sobre todo muy creativo, porque los signos de fuego son muy creativos. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir esta lunación? Que es el momento de iniciar una etapa nueva en la que tenemos que vencer a una vieja herida o alguna herida que tengamos, porque en este caso Quirón, que está en el grado 12 de Aries en conjunción al Sol y la Luna y Mercurio, Quirón es el astro de la sanación, es un cometa que se encuentra entre Saturno y Urano, que tiene una elíptica, una rotación muy distinta, es decir, un recorrido en donde durante su lapso después hace un nudo. En Aries tarda alrededor de 7-8 años en recorrer el signo, y aquí Quirón era hijo de Saturno y Filira, producto de un amaciato, y cuando Rea descubre ese amaciato entre Saturno y Filira, pues obviamente ella condena esto. La esposa de Saturno o Cronos, sale huyendo del lugar, y de esta unión entre Filira y Saturno sale Quirón, que sale mitad centauro y mitad hombre, lo cual a Filira le pareció una bestialidad, le pareció algo terrible, y lo que hizo fue pedir a los dioses que la eximieran del cuidado de su hijo, del cuidado de Quirón. Los dioses accedieron y en cambio la convirtieron en una planta de tilo.
Y a Quirón, bueno, Quirón fue un experto en las artes, sobre todo de la sanación. Sabía muy bien, sobre todo entrenar a los héroes, entrenar a grandes héroes. Entrenó por ejemplo, a Hércules, entrenó a Aquiles y a otros héroes de la mitología griega. Pero no recuerdo muy bien, fue herido por una flecha, o no recuerdo bien esa parte de la historia, pero fue herido y él no podía sanar esa herida. No podía sanar esa herida. Por lo tanto, fue y se refugió en una cueva, y cuando miraba que venían soldados de la guerra y que estaban heridos, él era un experto en ungüentos y en sanación. De ahí viene incluso la palabra quirófano, ¿verdad? Que es el lugar en donde entran las personas a ser intervenidas quirúrgicamente. De ahí viene la palabra quirón. Es esa sanación profunda en donde, bueno, ya uno tiene que intervenir y abrir alguna parte del cuerpo por medio de incisiones con bisturí, etcétera. Y bueno, quirón es cuando empieza a sanar, cuando ve que a través de la sanación que él hace a otros, empieza a sanar su propia herida, esa que no podía curar. Y esto nos quiere decir que todos tenemos una herida muy interna que tenemos que superar. Y en el signo de Aries nos está hablando, cuando Quirón está en Aries, lo que resalta es una herida en cuanto a nuestra falta de osadía, a nuestra falta de valor y de valentía. Eso es lo que quiere decirnos. Entonces esta luna nueva nos está diciendo que tenemos que sembrar una semilla y ser valientes para el paso que queremos dar. Y sobre todo, ¿qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más queremos? Ese es el primer mensaje que nos está dando esta luna nueva, que tenemos que sanar es una oportunidad para sanar una vieja herida, y muchos tenemos quizás alguna herida pendiente, alguna herida que sanar. Y hoy lo estamos viendo. Voy a poner el ejemplo de lo que está sucediendo acá con la guerra de Ucrania y Rusia. Prácticamente estamos reviviendo también cosas del pasado, ¿verdad? La vieja herida, etcétera. Los territorios, recuerden muy bien que Rusia, la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía grandes cantidades de territorio, tenía enormes, vastos. Lo que viene a colación, y me recuerda muy bien esta parte de la historia también en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, en sus pretensiones de invadir los Sudetes checos, prácticamente estamos viviendo la misma historia. Vean muy bien cómo se repite esta herida. Cuando Hitler invade los Sudetes checos, fue bajo el pretexto de que ahí había población alemana en los Sudetes checos. Todos sabían que una vez haciendo eso ya no iba a parar, pero no tenían el valor de enfrentar los demás países, y eso es precisamente algo, el valor de enfrentar quizás la amenaza que se nos cierne, el valor de enfrentar aquello que podemos detener pero no lo queremos hacer. Y esto no aplica solamente en lo mundano o en este tipo de situaciones de guerra, también aplica en el ámbito personal. Necesito, por ejemplo, defender mi espacio vital, necesito afirmarme y tener la valentía de ser más firme con los demás para que no pasen de sobre mí y sobre todo de mi espacio, a lo cual llamaban los alemanes, en este caso Hitler, Lebensraum. Lebensraum significa el espacio vital, y Aries es un signo que le gusta salir a conquistar, le gusta la conquista. De hecho, bueno, es el signo que representa el inicio de la primavera en el hemisferio norte, que es cuando los romanos marchaban y salían a las conquistas militares, porque ya no había hielo, no había nieve, ya el frío no podía devastar a los ejércitos o interponerse para poder tener un avance más óptimo, y por lo tanto en la temporada Aries, es decir, el 21 de marzo, ya salían a los campos, o salían a extender sus territorios, sus dominios, o a las aventuras, sobre todo por la gloria de Roma. Eso es algo también que nos está indicando esta luna nueva, ¿verdad? Que debemos salir y no tener miedo, y sobre todo estos 2 años que hemos vivido del tema de la pandemia, cómo fuimos recluidos en casa, incluso aunque salieras, mucha gente tuvo el miedo y el temor, y es como, fíjense bien aquí ya, ¿qué nos está queriendo decir también esta luna nueva?
ante esa situación que vivimos de la reclusión, etcétera, el estar confinados en el hogar, ¿en dónde está el regente de esta lunación? Hay que ver en dónde está dispositado el regente de Aries, que es Marte, y en esta lunación Marte se encuentra en el signo de Acuario, y Acuario es prácticamente todo el espacio de libertad. Acuario representa la libertad, igualdad, fraternidad. Entonces quiere decir que tenemos que tener la osadía de salir al mundo, de salir ahí afuera, sobre todo en la parte social, y volver nuevamente a la socialización. Y todo el tema de la pandemia, bueno, prácticamente desde que fue hace casi un mes o varias semanas que inició la guerra de Rusia con Ucrania, que hicieron lo mismo, a eso estaba diciendo de Alemania cuando invadió los Sudetes checos. También Rusia utiliza prácticamente el mismo pretexto, ¿verdad? Que ahí en Rusia hay dos regiones en donde viven gente rusa y que son maltratados por los ucranianos, etcétera. Entonces estamos reviviendo esa historia, ¿verdad? La estamos reviviendo. Ahora, volviendo a dónde está dispositado el regente de Aries, está en Acuario. Y aquí nos está queriendo decir sobre la responsabilidad y la osadía de movernos para nuestros propios proyectos personales en lo social, en un signo colectivo, en donde también no es solo uno mismo, sino también de responsabilidad social. Ahora, ¿qué viene esto de responsabilidad social? Sucede que durante esta lunación, bueno, Marte está ya a unos grados de Saturno, todavía no está muy cerca, pero lo tiene enfrente prácticamente. Y Saturno es el planeta que rige la responsabilidad, las lecciones de vida, el tiempo, el karma. Y esto me va a remitir, ahorita voy a ese aspecto, a otra historia de la mitología griega para poder explicar qué estamos viviendo y qué se nos viene encima. Pero prácticamente la luna nueva en Aries es eso, sembrar la semilla de una nueva oportunidad para atreverme a realizar mis propósitos personales que también van a incentivar o aspectar en lo colectivo. A eso viene esta luna nueva y sobre todo, aquí va otra alegoría. A mí me gustan mucho las alegorías y disculpen si, bueno, es una manera de explicar todo esto y sobre todo para dar en el clavo de qué mensaje nos está dando, y es algo que tiene la astrología, es el arte real de describir a través de las historias todos estos movimientos celestes. Otra de las historias que también nos está dando a entender esta luna llena, esta luna nueva en Aries, por ejemplo, en la astrología cabalística, el signo de Aries es el mes de Nisan, así se le llama, el mes de Nisan. Y es el mes en el que, cuando inicia, toda en la religión judía o en la astrología cabalística o el conocimiento del árbol cabalístico y las historias, está relacionado con el mes de Nisan, que es cuando los judíos salen de la esclavitud de Egipto y tienen que tener la valentía de salir de la esclavitud, porque bueno, ya todos conocemos esa historia a través de las misas cuando íbamos en Semana Santa o cuando íbamos a la iglesia de niños o algunos que siguen yendo de grandes. Es la liberación, es el mes de la liberación de la esclavitud de los judíos en Egipto, que llevaban más de 400 años en esclavitud por los egipcios, sí, que los tenían construyendo las pirámides, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? También debemos de tener el valor y la osadía para afrontar el dolor de vencer los vicios de la esclavitud. Alegorizando, obviamente no estamos en la esclavitud de Egipto, pero también esa historia da cuenta o está tratando de transmitir que no se puede ser un esclavo también de uno mismo, porque incluso, ¿por qué el Eterno o por qué el yo soy o Dios que le dice a Moisés, tienes que sacar al pueblo de la esclavitud? ¿Por qué? Porque sabía muy bien que cuando las personas están en una cierta situación y son esclavas de sus hábitos o de muchas cosas, no pueden desarrollarse como toda una sociedad completa. Por lo tanto, aquí está otro mensaje muy grande que nos está dando esta lunación. Nos está dando el mensaje de
que debemos de salir de la esclavitud, incluso de nuestros propios vicios o de nuestros propios miedos. Esa es la esclavitud que tenemos que abandonar y sobre todo salir y abrirse a campo. Porque muchas veces los miedos de ir hacia un lugar desconocido es lo que nos mantiene precisamente en el mismo lugar, esclavizados. Y esto aplica incluso en la vida diaria, los trabajos, las rutinas, etcétera, y no rompemos ese statu quo o esa barrera que nos impide crecer más. Y esto va relacionado mucho con Quirón, que está entre Saturno y Urano. Saturno es el planeta de los límites. Fíjense bien cómo estoy hablando de estos límites que tenemos muchas veces en la vida y no podemos crecer más. Quirón está en medio y luego sigue Urano. Urano es el planeta que rompe los moldes, es decir, el que te dice ve más allá. Ten espíritu de renovación, espíritu de atreverte a romper el esquema, los esquemas impuestos por lo social. Es romper lo saturnino, ¿verdad? Así que bueno, esa es prácticamente este mensaje que nos está dando esta luna nueva. Ahora, va a ser muy potente esta lunación, como les digo, y bueno, podría estar platicando mucho sobre eso, pero no me quiero extender tanto. Ahora, Venus y Marte, que están en Acuario y haciendo conjunción a Saturno, aunque Venus, bueno, ya está delante de Saturno desde la entrada de abril y Marte se está acercando a Saturno, pero posteriormente va a hacer una conjunción con ese planeta. Marte y Saturno cuando se juntan pueden pasar dos cosas. Una es que vamos a estructurar muy bien, de una manera muy estoica o digamos espartana, es decir, con mucha fortaleza, porque aquí se está juntando, digamos, Saturno, que es la estructura, como los ladrillos, y Marte, que es el acero, el que sostiene las vigas. Es decir, que vamos a potencializar nuestras acciones, sobre todo en el plano de los temas acuarianos, los proyectos personales dirigidos hacia la parte colectiva, o simplemente ser una parte importante de formar un grupo, o también con amistades que sean responsables. Y es también toparnos la otra parte que sucede, los miedos. Muchas veces como Marte se junta con Saturno, vienen los miedos a tomar la responsabilidad, a tomar las riendas de nuestra propia vida y aprender las lecciones. Y a veces se decide abandonar alguna decisión, sobre todo cuando aquí es Marte, ¿verdad? El planeta de la acción. Y se decide abandonar esa decisión, esa acción, de tomar acción. Y ya que Venus pasó junto a Saturno, probablemente los días anteriores estuvimos en temas de relaciones y sobre todo calificando muy bien y reflexionando cuáles son aquellas relaciones que más nos convienen o las que debemos de tener como el compromiso de llevar las cosas como equipo y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ahora, es decir, ahí ya hubo un trago de realidad. Ahora este otro trago es el de Marte con Saturno, que también nos va a dar cuenta de cuál es la realidad, cuál es la verdadera realidad. Y esto me remite a esta otra historia mitológica que les quiero hacer énfasis para describir esto, ¿verdad? Por las energías transpersonales o las situaciones sociales que estamos viviendo, porque los planetas, como les dije, están más puestos acá en signos transpersonales, como Acuario y Piscis. Y Acuario, bueno, también es un signo que representa los cielos, la transparencia, sobre todo es un signo de aire y el aire es transparente, debe ser transparente. Aquí hay más que nada información. Y Marte, Venus y Marte que se han topado ya ahora con Saturno, es como si tragáramos esa piedra que Cronos, el dios del tiempo, que es Saturno en la mitología romana, esa piedra llamada el ómfalo. El ómfalo era una piedra que estaba colocada en el templo de Delfos en Grecia, en donde estaba el oráculo, que representaba algo así como el ombligo del mundo o el centro de la creación.
Pero como es una piedra, esta representa el mundo físico, el mundo real, el mundo concreto. Y en la mitología griega, recordemos muy bien que, por ejemplo, Saturno o Cronos destrona primero a Urano, le corta los genitales y de los genitales caen al mar, y del mar sale una espuma y de la espuma sale una concha en donde sale Venus. Y bueno, esa es una parte. Lo que quiero decir aquí es que el destino era que ante la tiranía de Urano, del dios Urano, el dios de los cielos, el regente de Acuario, Saturno lo destrona. Y después el destino también, dentro de las profecías o los pronósticos, también se decía que Saturno iba a perder el poder, porque ahí el del poder era Cronos, Saturno. Entonces la profecía era que también Zeus, Júpiter, iba a destronar a su propio padre, porque también Zeus era uno de los dioses, Saturno era, o Cronos era un titán, pero también Zeus lo iba a derrocar, iba a destronarlo. Y una de las cosas que hacía Cronos o Saturno era devorar a los hijos que tenía con Gea, no recuerdo si era Gea, pero bueno, con su esposa. Y en eso ella lo engaña y en un manto envuelve una piedra para que Cronos, cuando llegara a devorar al siguiente hijo, bueno, lo devorara y pensara que se había comido o devorado al bebé, pero resulta que era una piedra, y esa piedra es el ónfalo. Después, bueno, Zeus crece, lo mandan a una montaña, él crece y tiene sus poderes, y ya con el tiempo derroca a Saturno. ¿A qué va todo esto del ónfalo? Prácticamente se tragó una realidad que él no conocía, y así hemos estado estos 2 años viendo realidades alternas, realidades paralelas, realidades por todos lados. Hoy como nunca tenemos gran cantidad de realidades. Nunca habíamos vivido una etapa, y sobre todo esto es muy acuariano, porque aquí es la información, las redes, la tecnología. Nunca habíamos visto tal cantidad de noticieros, de páginas, todo es información, y todo el mundo se pelea, todos se pelean por obtener la atención de las personas, obtener la atención de la masa. Es una carrera encarnizada por obtener la atención de la gente, y nunca habíamos tenido eso. Prácticamente antes eran, bueno, hace unos años atrás, unos cuantos noticieros oficiales de cadenas poderosas que tuvieron gran cantidad de enorme acumulación de poder en cada país. Y bueno, hoy en día está muy atomizada la información, ya no se concentra ahí. Y esa es una realidad que, bueno, se está tragando todo ese poder. También tiene mucho que ver Plutón en Capricornio, toda esa desestructuración de esa podredumbre, que también en la cual había mucha corrupción del manejo de la información. Pero hoy también hay un manejo tremendo de la información, sobre todo a través de las plataformas, las redes, etcétera. Y es decir, estamos como esa historia de familia, ¿verdad? Tragando ese ónfalo que nos pone, pero en diferentes realidades, porque esas realidades, cuando ya estamos, digamos, discriminando un poco más de ellas, nos damos cuenta que los medios muchas veces no son imparciales en la gran mayoría de las ocasiones, sino que más bien son parciales. Pero ya con tanta información por todos lados, bueno, también nos llegan de otros medios de otros países, y es cuando ya podemos discriminar o discernir un poco más de las cuestiones de la realidad, ¿verdad? Y una de las cosas es, sobre todo este ónfalo, que es la piedra que tragó Cronos, y que lo llegó a darse cuenta que no se había tragado al bebé, sino que era un engaño, ¿verdad? Era un engaño, y así a veces estamos muchas veces engañados por la información, y después nos damos cuenta de la realidad. Pero esa piedra representa la realidad de las cosas, y la realidad es que, bueno, ¿cuál es la realidad?
ahí estamos todavía, ¿verdad? Un poco confundidos, etcétera. Incluso estaba viendo un video, abundan mucho en TikTok sobre todo todas estas ideas de conspiraciones y que los Anunnakis y que los reptilianos y que quieren manejar al mundo y que el nuevo orden mundial. Es decir, todo este paso también de Júpiter por Piscis está dando mucho al traste y está aumentando todavía más cuando se vaya a juntar, que ahorita voy a hablar de ese último tema, de Júpiter con Neptuno. También va a aumentar toda esta cuestión de las conspiraciones. Y ya para finalizar, ¿cuál es la realidad que está sucediendo? Bueno, que Estados Unidos está tragando ese ónfalo, ¿verdad? No es tan fácil invadir otros países como ponerse en contra de Rusia, lo cual, bueno, representa el momento en el que también ellos saben que están en una crisis. Estados Unidos también está atravesando en estos momentos el retorno de Plutón en su carta natal, es decir, y sobre todo en la casa 2, que tienen Capricornio en la casa 2. Estados Unidos es un país de signo ascendente Sagitario y Capricornio lo tienen en la casa 2. Por lo tanto, la economía de Estados Unidos está tremendamente endeudada, no hay un respaldo económico y esto los está llevando a tener grandes problemas financieros, mucha indigencia en las calles, gente de Estados Unidos incluso que ya es jubilada y se está viniendo a México o se está yendo a vivir a otros países porque ya no sienten, o la misma gente dice que ya no existe el sueño americano, que eso ya es algo del pasado. Y ahí está esa, digamos, esa caída del poder muy similar a la que tuvo Urano o Saturno, que en algún momento se cumple. Y bueno, pero esperemos que todo esto, y ya cuando Júpiter se junte con Neptuno, que va a ser el día 12 de abril, del 12 en adelante, esa conjunción nos traiga esos momentos que la humanidad ansía paz, más que nada, ansía que se acabe este tipo de cosas como la guerra, que bueno, a nadie beneficia, o solamente, como siempre, a los poderosos, y quien la termina pagando es la población. Muy bien. Ahora, bueno, ya la luna nueva, Venus y Marte en Acuario. Posteriormente ya Venus pasa al signo de Piscis, donde bueno, va a atravesar los primeros grados en la primera quincena de abril. Y Venus en Piscis exalta mucho la cuestión poética, el amor, la compasión y todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen Venus en Piscis, yo tengo Venus en Piscis, y es muchas veces, por ejemplo, en las cuestiones románticas, estamos pensando o queremos sentir lo que es estar en una situación en la que tienes una canción puesta, las copas de vino, es decir, todo muy imaginativo, todo muy, muy sublime, disfrutando de una tremenda carga emocional y sobre todo de inspiración muy, muy pisciana, muy, muy amorosa, demasiado, digamos, soñadora, ¿no? Es una de las maneras en la que Venus expresa esa energía pisciana y sobre todo como ese canto de las sirenas también, que embeleza y petrifica a las personas, es decir, como que te mantiene en un estado de, a veces, como de estar drogado o estupidizado, ¿verdad? Por el enorme placer que provoca alguna situación, ya sea romántica, amorosa o incluso de drogas, ¿verdad? Pero, y también el tema de la actuación, como el teatro, las artes, etcétera, se exalta mucho cuando Venus atraviesa por Piscis. Otra de las cosas es que en esta primera quincena ya se activa la temporada de eclipses, que, bueno, el primero va a ser el día 30 de abril, ya hablaré de eso posteriormente, porque los eclipses son catalizadores que comienzan a disparar eventos, y esto probablemente, ya lo platicaré en el segundo video. Vamos a ver, o incluso un video especial, porque vamos a tener también tres lunaciones este mes de abril. El 1 de abril, el día 17 o 16 y luego el día 30. Entonces, por ahí voy a tener que hacer algún material especial para quizás la lunación de este eclipse el 30 de abril. Y el otro tema es que Júpiter ya en abril está iniciando la conjunción con Neptuno.
La última vez que estos dos planetas se juntaron en el signo de Piscis fue precisamente el 17 de marzo de 1856, fíjense nada más. Estamos hablando hace más de 150 años, hace más de siglo y medio, que no se juntaban estos dos planetas y que incluso son hermanos en la mitología griega, Poseidón y Zeus, que bueno, se repartieron el reino, los reinos, Poseidón el de los mares, Zeus el reino de los cielos y Hades, bueno, le dieron la peor parte, ¿verdad? El reino de las profundidades, los infiernos. Y bueno, aquí Júpiter y Neptuno va a ser una energía muy sutil, muy sublime. Júpiter en Piscis es su signo antiguo, es el signo que regía y hoy en día, bueno, es en la astrología moderna es corregente de ese signo y por lo tanto aquí expresa, digamos, sin límites toda esa energía. ¿Qué trae, por ejemplo, Júpiter en Piscis? Grandes viajes por decir, grandes viajes personales hacia la iluminación, al alcanzar el nirvana, todas estas cosas. Neptuno representa la espiritualidad en su más alto grado, y si se juntan estos dos planetas probablemente nos van a venir temas de religiosos, temas de sectas también, si es en el mal aspecto, temas de visualizaciones, de visiones proféticas, también de mucha energía colectiva. Mucha energía colectiva son momentos en los que quizás se pueda dar algún contacto en el que alguien vio una entidad o se dio una profecía. Son epifanías más que nada, revelaciones divinas. Alguien podría decir que aquí en este lugar yo miré a la Virgen, etcétera, y comienzan ese tipo de reportajes, ¿verdad? También debemos tener mucho cuidado porque también aparece mucho chanta, mucho fraude y sobre todo mucho embaucador, así que debemos de tener cuidado con eso, pero en sí es una energía muy sutil y muy profunda. Son momentos en los que quizás con una gran meditación o con meditaciones alcance uno a visualizar algo, es decir, algo de su vida. Eso es Neptuno, son revelaciones, revelaciones espirituales, revelaciones divinas. Cuando uno eso no es una energía, digamos, tan fácil de conectar, porque eso no es una energía personal como la de Marte, Venus, Mercurio, la Luna o el Sol, es decir, que no la sentimos o manifestamos rápido, sino que es una energía que a veces no podemos sentir. Y una de las cosas, por ejemplo, una de las situaciones en la vida en que sentimos la energía neptuniana es, por ejemplo, los drogadictos, los adictos que se van a ¿cómo se dice? A rehabilitar. Muchas veces los drogadictos, ¿qué sucede? Empiezan a meterse en las religiones, incluso ya comienzan todo su lenguaje es referente solo a Dios y a la religión y aleluya. Eso es algo muy neptuniano, ¿verdad? Cuando vieron, digamos, esta revelación y que bueno, pero es bueno, ¿verdad? Porque los saca de las drogas o de esos bajos mundos. Y también esa es la parte terrible de Neptuno, ¿verdad? Las drogas y todo eso, eso es muy neptuniano, pero en el mal aspecto, es decir, el escapismo de la realidad, las actividades ilícitas. Y Neptuno elevado es cuando, bueno, manifestamos esa energía de una manera de querer expresar lo divino. Y otra de las situaciones también cuando la energía neptuniana se activa mucho en una persona, es el momento en el que la persona se está muriendo, y ahí es cuando sale ahora sí, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Ahí sí es, es una de las cosas que suceden muchas veces, ¿verdad? Es curioso el comportamiento humano. Muchos dirían, ahí sí te acuerdas de Dios, ¿verdad? Cuando te estás muriendo. Bueno, eso es muy neptuniano, nos conecta con esa energía divina. Y con Júpiter aquí, probablemente, quizás incluso hasta a niveles masivos, vaya a darse por ahí algún tema colectivo, ¿verdad? Alguna noticia de que en algún lugar se está dando algo relacionado con estos despertares espirituales. Muy, muy tremendo. Y también muchas cosas que suceden, que podrían suceder con esta conjunción de Júpiter con Neptuno. También temas de mucha sanación a nivel mundial
y sobre todo con lo que estamos viendo del tema del virus y otras enfermedades, nuevos fármacos, etcétera, nuevos métodos de sanación que quizás no van a ser con fármacos, sino nuevos métodos de sanación a través de la meditación o de otras disciplinas. Y también el tema de las artes, el tema del cine, nuevas tendencias, la música, todo eso. Piscis representa la casa 12 que rige a las artes, la poesía, todo este tipo de cosas sutiles. Entonces por ahí pueden surgir nuevas tendencias, como cuando sucedió eso en 1856, que se juntaron. Después de ahí nace la música del blues. Entonces podría venirse, y bueno, en una opinión muy personal, ojalá y esta conjunción traiga otro estilo de música, nazca algo realmente que exprese lo que es la música. Porque hoy en día, bueno, vemos cada barbaridad, cada cosa que da mucho que desear de lo que es la música, que es el sentir, que es despertar esos sentidos que hacen quizás a la gente conectarse con los sentimientos, con los reinos profundos de los sentimientos. Y eso es precisamente la energía muy de Piscis, ¿verdad? Pero bueno, lo que hemos estado viviendo últimamente con reggaetón y todo ese tipo de música basura, pues ojalá y esta conjunción pueda traer una renovación en el tipo de las artes. Y también obviamente que va a cambiar mucho en el tema del cine y todo eso. Y bueno, ya para no extenderme tanto, es el 8 de abril cuando ya se juntan en el grado 23 Júpiter y Neptuno. Y el día 12 y 13 la conjunción es exacta. El 11 de abril ya pasa Mercurio a Tauro. Y Mercurio en Tauro ya es una energía más práctica. La mente es más pragmática, pero a la vez un poco lenta. Las personas, por ejemplo, que tienen Mercurio en Tauro, a veces les cuesta un poco agarrar la idea de manera rápida, ¿verdad? Es decir, es una mente un poco más estructurada que va a los tiempos taurinos. Por ejemplo, una hora Aries es un día de Tauro, por decirlo así. Es decir, es un signo que va con más lentitud. Por lo tanto, quizás tendemos a pensárnosla con un poco más de tranquilidad y calma. El día 11 de abril el Sol hace un sextil con Saturno y es bueno un momento en el que nos sentimos con una energía para querer tener una acción duradera. Es un momento en el que son 2 o 3 días solamente en los que queremos sentirnos o estamos expresando, digamos, sentido de responsabilidad, sentido de hacer las cosas. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar sobre estos tránsitos que vamos a tener en la primera quincena de abril. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, den like, es decir, pongan su pulgar hacia arriba. Si no les gustó también no importa. Y los invito a que se suscriban aquí al canal y activen la campanita para que les sigan llegando los videos que seguiré subiendo. Muchas gracias, y también pueden seguirme en mis otras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Hasta pronto.